resulta que dijo Yahvé. Teniendo ahí pues, los ojos hinchados. Conscientes de esto, vamos a ser mucho más efectivos en el momento de practicar la caridad y no. Segunda trampa. Un hombre tenía plantada una higuera en su viña. Fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué ha de ocupar el terreno estéril? Pero él le respondió: Señor, déjala por este año todavía, y mientras tanto cavaré a su alrededor y echaré abono, por si da fruto en adelante, y si no da, la cortas. Palabra del Señor. A ti, Señor Jesús. Muy bien. Este evangelio evidentemente es un evangelio totalmente apropiado para el tiempo de Cuaresma que estamos viviendo. Un evangelio que, como este tiempo de Cuaresma, la iglesia nos quiere llamar ¿a qué? A la conversión. Es un tiempo, 40 días, desde el miércoles de ceniza hasta la Pascua de la resurrección del Señor, donde tenemos grandes y abundantes gracias para la conversión. A mí me llama la atención algo de este evangelio, y es que el Señor le dio un año a en la parábola a la higuera para que diera fruto, y justo estamos en el año de ¿qué? De la misericordia. Este es un evangelio que nos va a hablar fuerte por un lado, porque nos va a hablar de la conversión, de hay cosas que tenemos que empezar a cortar, pero también amoroso por el otro lado, misericordioso, diciéndonos el Señor: este grupo de oración es para que reflexiones, para que evalúes, para que entremos en el alma y miremos al corazón que debe cambiar. Cuando hablamos de conversión, hablamos de algo que debe morir para dar vida a algo nuevo. El ejemplo de esto es nuestro Señor Jesucristo. Él ha muerto en la cruz para darnos vida a nosotros, para darnos las puertas del cielo, para abrirnos a la salvación, para conquistar nuestras almas. Entonces es lo primero que tenemos que evaluar. ¿Qué puede haber en mi vida que yo tenga que cortar, que tenga que morir hoy para dar vida a otras nuevas realidades en el mundo espiritual? ¿Qué hay en mi alma hoy día que no me deja acercarme al Señor? Muchísimas cosas pueden haber, pero quisiera que nos enfocáramos en la primordial. ¿Qué puede haber en nuestro corazón hoy día que no nos deje acercar al Señor? Uno puede pensar: yo vengo muchos años al grupo de oración, yo soy una persona que hace mucho tiempo me consagré a la Virgen María, ¿qué voy a poder tener yo que convertirme? Y les aseguro, el que llegue a pensando este grupo así, qué miedo, qué temor. Quizás sea el peor estado que puede tener una persona para venir a un grupo de oración, para vivir la vida espiritual. El que piense, o el que llegue los que lleguemos a pensar: ya estoy convertido, no necesito conversión. Tranquilos, estamos adormecidos por el demonio. Una de dos: o realmente somos santos, o el otro extremo, realmente estamos adormecidos y no vemos lo que le falta a nuestro corazón. Tenemos ceguera espiritual, nos está volviendo laxos el demonio. Resulta que hay un santo que me gusta bastante, se llama San Felipe Neri. Este santo, una vez, siendo un hombre de mucha virtud, tenía su director espiritual, su confesor, e iba a confesarse constantemente con él. Una vez va al confesionario, va y se confiesa, y empieza su director espiritual a decirle: tranquilo, Felipe, no te preocupes, eso no es tan grave, te veo más alarmado de lo que deberías estar. Entonces él dice: qué raro, y sigue su confesión.
trata de tranquilizarse y sigue con otro pecado. Y nuevamente su confesor le dice: tranquilo, Felipe, no sé qué está pasando contigo, te estás volviendo demasiado exagerado. ¿Por qué te preocupa tanto ese pecado? Es una cosa mínima, pequeña. No deberías hacer un gran escándalo por eso. No deberías estar tan perturbado. Termina la confesión Felipe Neri, sale del confesionario y reflexiona: mi confesor es muy santo, es muy virtuoso para estas palabras que he escuchado. Y se devuelve y dice: en el nombre de Dios, dime quién hay ahí. Y habla Satanás. Satanás se había disfrazado de su confesor para relajarle la conciencia a San Felipe Neri, para calmarle la conciencia en cuanto al pecado, para hacerlo sentir que no era tan malo. Una falsa misericordia de Dios. Y después de Dios, muy bien, lo primero que nos dice este evangelio: si no os convertís, todos pereceréis. Lo primero que me dijo esa frase es lo siguiente: miren, la conversión no es algo que Dios necesite de nosotros, no. La conversión es algo que nosotros somos los que lo necesitamos, porque la conversión no es quitarnos algo bueno de encima, sino quitarnos un mal para evitar perecer. Y eso lo vemos a todo nivel. En el tema de la pureza, clarísimo, un noviazgo que viva en castidad no va a perecer en su matrimonio, con toda seguridad. Un noviazgo que se ame, pero que se ame con Cristo, que se ame en pureza, y se los digo, se puede. Y uno se evita grandes problemas, grandes conflictos y matrimonios destruidos. Yo viví con mi esposa un noviazgo de 3 años y 3 meses, y se los digo, se puede vivir en castidad. Perfectamente las palabras del evangelio se cumplen. Yo en mi noviazgo lo viví. Vivimos un noviazgo buscando conversión. Obviamente hay cosas que cuestan: el deseo natural del hombre, el deseo natural de la mujer, pero tuvimos los cuidados que nos pide el Santo Evangelio, y por eso tenemos un matrimonio tranquilo, estable, en paz, con las dificultades de todos los días, pero un matrimonio en Dios. Un matrimonio que no tiene una mentalidad al primer problema, el divorcio. Ni siquiera el divorcio jamás se ha escuchado en mi casa, jamás. Estas palabras son de verdad, son sinceras del Señor. La conversión al primero que va a beneficiar es a ti, es a nuestra alma. Dios no nos pide convertirnos porque le estemos haciendo mucho mal. A Dios lo que le duele es el mal que nos estamos haciendo nosotros, entregándonos a un amor falso en la sexualidad antes del matrimonio, entregándonos a un amor falso en un adulterio, entregándonos a un amor falso en la drogadicción, que empieza como un gran placer, que empieza sacándote de la realidad y que termina llevándote a la realidad de una familia destruida. Si no nos convertimos, si no dejamos todo aquello que nos aleja de Dios, de verdad vamos a perecer. ¿Quién como Dios? Muy bien. En segundo lugar, algo que me llamó la atención de este evangelio. Resulta que estuve investigando bastante sobre la higuera. No conozco una higuera, ni el fruto de la higuera, y fue algo complicado, pero vi que es un árbol pequeño, y de este árbol nacen muchísimas ramas, o sea, es difícil ver el fruto. No todas las higueras dan fruto, pero por las ramas se puede saber cuál higuera da fruto, cuál higuera no da. Cuando Jesús se acerca a esta higuera, indudablemente por sus ramas dedujo que podía dar fruto esta higuera, que era una higuera no estéril, sino fértil. Y esta higuera, muchachos, es la imagen de lo que puede ser nuestra alma. Una higuera puede ser la imagen de una falsa conversión. ¿Qué es una higuera con falsa conversión? Una higuera, digamos, chiviada, no sé, algo así. Una higuera llena de muchas ramas, pero que no tiene absolutamente ningún fruto. Una higuera llena de devociones, de piedad, de muchos rosarios, de mucha camándula,
pero de pocas obras y actos de amor. Una higuera de muchas palabras de amor a Dios. Cada vez que yo salgo de mi casa, Dios por delante. Yo le entrego todo a mi Dios. No, es que mi Dios es muy bueno. Tal Dios en la boca, hojas muy grandes, nada de frutos. Podemos estar viviendo como una higuera. Venir a este grupo de oración, como ahorita decía David, venir al grupo de oración y que esto no transforme nuestras vidas. Y por ahí podemos evaluar. Este grupo de oración se hace con un solo objetivo: la conversión de todos nosotros. Cada uno deberíamos evaluarnos. Nosotros sí venimos a este grupo de oración a tratar de convertirnos, o tratamos de venir a aprender conceptos para llenar un cuaderno, o tratamos de venir porque hay una persona que a uno le gusta. Si uno trata de venir a este grupo de oración a convertirse, lo viviría como uno vive un retiro espiritual, retirado, con el celular apagado, haciéndose con una persona que ojalá no le converse a uno. Es que uno vino a encontrarse con Dios. Y a veces, se los digo porque también me pasa, uno viene al grupo y justo se sienta con el mejor amigo, con alguien que no veía ese tiempo, a conversar, a charlar, a desatrasarse. Muchachos, jamás nos vamos a convertir. Podríamos decir, venimos a tres años seguidos al grupo de oración, pero ningún fruto ha dado esta higuera, una higuera estéril aún. ¿Quién como Dios? Miren esto, gran ejemplo para lo que estamos hablando del grupo. Dice San Ambrosio respecto a esta falsa conversión, dice: es tan peligrosa la falsa conversión que aún uno estando dentro de las cosas espirituales puede estar enamorado del pecado. ¿Cómo así? Resulta que Judas en la última cena, dice San Ambrosio, meditaba en su cabeza cómo iba a traicionar a quién. En la última cena, en ese momento, Jesús partiendo el pan, dándose a sí mismo a la humanidad, y Judas con su cabeza pensando cómo le iba a traicionar, y Judas en su mente planeando aquel beso traidor que le dio en el Getsemaní. Nosotros también podemos caer en lo mismo, estar en las cosas de Dios, pero con el corazón y la mente en el pecado, en el pecado. Y si nosotros no nos ponemos sigilosos, no cuidamos nuestra alma, vamos a perecer. Vamos a terminar haciendo de este grupo de oración lo que Judas hizo de algo tan grande como la última cena: el momento para planear cómo acabar con mi alma, el momento para planear cómo acabar con mi vida espiritual, el momento para planear cómo dañarle y herirle el corazón a Jesús. Las cosas de Dios son en serio. Este evangelio de eso viene a hablarnos. Esto es en serio. Yo trataba de buscar material para eso, escuché cosas fuertes, pensé cosas fuertes para hablar, pero cuando escuché al cura de Ars hablando del infierno, nada me pareció fuerte. Nada me pareció fuerte. Es que, muchachos, el hecho de pensar que solo un pecado mortal nos puede condenar ya debería ser motivo para uno temblar en el corazón, para uno decir: peligro, peligro. O sea, así como una persona en el último momento de su vida se puede convertir, es cierto, no es lo ideal, no es lo común, ya vamos a hablar de eso. También una persona en el último momento de su vida se puede ¿qué? Condenar. San Francisco de Sales dice algo que lo cuestiona a uno, porque a veces pensamos que el hecho de estar confesados en gracia de Dios es suficiente. No, es el primer paso. Si alguien no está en gracia de Dios, les digo una cosa: peligra su alma como ninguna. Está al borde del abismo, le falta morirse. Le falta morirse, y morirse es sencillísimo. O sea, es salir del grupo de oración, puede ser, es salir en la mañana a trabajar, o es acostarse en la cama y no levantarse, o es incluso en esta misma silla, no sabemos,
no hay nada más fácil que morirse. El que no vive en gracia de Dios está al borde de la condenación, está viviendo una condenación en potencia. No está condenado ya, pero mañana puede que lo esté. Miren, quiero compartirles una parte de la primera carta de San Juan. Miren esto tan interesante, hablando del pecado. Primera carta de San Juan, capítulo 5, versículo 16. Si alguno ve que su hermano comete un pecado que no es de muerte, pida y le dará vida. ¿Cómo se llaman esos pecados que no son de muerte? Veniales. Veniales. Entonces, si uno tiene un pecado venial, o sea, un pecado que no es grave, rece y Dios le dará la vida, ¿sí o no? Ahora, a los que cometan pecados que no son de muerte, eso está más duro que poner el video. Ay, María. Pues hay pecados, hay un pecado que es de muerte. Por ese no digo que se pida. O sea, si yo caigo en un pecado grave, puedo rezar, Señor, perdóname, y Dios me perdona. Como muchos dicen por ahí, yo me confieso con Dios hasta cierto punto. Un pecado venial, lo dice San Juan, sí. Un pecado mortal, no. Tiene que confesarlo. Y por eso nuestro Señor en el Evangelio de San Juan capítulo 20 versículo 22 dice que sopló el Espíritu sobre los apóstoles para que perdonaran los pecados. Así que, muchachos, si alguien no está en gracia de Dios, pídale perdón a Dios y corra mañana a primera hora a confesarse. Miren con lo que termina este Evangelio, esta carta. Hay pecados que no llevan a la muerte. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que el engendrado de Dios le guarda y el maligno no le toca. Palabra de Dios. ¿Qué pasa con el que vive sin el pecado de muerte? O sea, el que vive en gracia de Dios, ¿qué pasa? El maligno no lo toca. Y eso no es lo peor que nos puede pasar. Lo peor que nos puede pasar es condenarnos. Y después de Dios, entonces miren, clave para acercarnos a Dios, lo primero que nosotros debemos pensar en esta cuaresma, confesarnos. Pero no es lo único, porque dice San Francisco de Sales, hay personas que viven en gracia de Dios, o sea, que viven confesados, pero viven con el corazón en el pecado. Pero viven con el corazón en el pecado. Y eso es algo gráficamente sencillo de explicar. Digamos que la gracia de Dios es una carretera y el pecado es salirse de la vía. Si uno, los que han conducido alguna vez bicicleta, moto, carro, sabemos qué pasa si uno mira fuera de la carretera donde uno va. ¿Para dónde va el carro? Va al abismo. Para donde usted mire, para allá mete el carro. ¿Sí o no? Y usted se entretuvo por allá mirando un arbolito en medio del paisaje y se distrajo. Allá va a dar. ¿Contra qué se va a chocar? Contra ese árbol. ¿De dónde se va a salir? De la gracia de Dios, de la carretera. Muchos de nosotros podemos todavía estar enamorados del pecado. El que estemos en gracia de Dios no quiere decir que ya todo está hecho. Si nosotros no despreciamos rotundamente aquel pecado del cual en el mundo más nos enamoramos, todavía nuestra conversión está floja. Lo pongo a este ejemplo. Tendríamos que llegar a un punto de la conversión donde aquel que vivió en relaciones homosexuales esté convencido que eso es terrible, pero convencido completamente, con argumentos, tan convencido que pueda convencer a otro. Que aquellos que vivieron en medio de la lujuria sepan tan terrible es esto, que ya estén sacando a otros con argumentos, pero con un ejemplo acérrimo de vida. Que nosotros ya estemos diciendo a aquel que fue mentiroso, que ya esté repugnado por las mentiras, que no las tolere. Si no, quizás nuestro corazón todavía puede estar allí. Aunque no estemos allá, todavía el corazón anhela aquel viejo pecado. Que aquel que
se embriagó, estuvo en las drogas, vea esto como el peor infierno en medio de la tierra. Si no estamos convencidos, si no nos produce asco aquello en lo que caímos en nuestra vida mundana, todavía nos falta muchísima conversión, muchísima, y deberíamos empezar a pedirle a Dios la gracia del temor de Dios, de despreciar aquello que amábamos, del temor de Dios de que nos convenza de aquello que hicimos en el mundo. Esto es una conversión del corazón. Eso sería una conversión del corazón verdaderamente. Obviamente, si no estamos en gracia de Dios, sin mí nada podéis, sin mí nada podéis hacer, dice el Señor en el capítulo 15 de San Juan. Nada podéis hacer. Y después de Dios, muy bien, otro punto importante de este evangelio. El Señor dice, bueno, le hemos dado tiempo al arbolito, a la higuera para que dé fruto. No ha dado fruto. La cortamos. Aparece un servidor. No la corte, Señor. Cavemos alrededor de ella y echémosle abono. En algunas traducciones dice, echémosle estiércol. Estiércol. Y les digo, uno diría estiércol. Claro, como algunos saben de pronto de agricultura, dirán, es el mejor abono que puede haber, pero llevémoslo a la vida de uno. ¿Qué pasa en nuestra vida cuando nos llega un poquito de estiércol? ¿Cómo lo asumimos? Y cuando digo estiércol, digamos aquellas cosas que no nos gustan, aquellas cosas que quizás nos hacen sufrir, porque lo que para Dios es un abono, para nosotros puede ser estiércol, y podemos seguir pensando las cosas como nosotros la queremos ver, orar verdaderamente y que Dios nos muestre cuál es su plan. ¿A qué me refiero? A lo siguiente, a la cruz. Para los judíos la cruz era una maldición. Cristo vino a la tierra, nos salvó en ella y la convirtió en una ¿qué? En una bendición. Lo que antes era una maldición, ahora es nuestra salvación. Es la mayor bendición que tenemos los cristianos. Ahora, eso es muy bonito predicarlo, ¿sí o no? Vivirlo. Cuando nos llega la cruz, todavía lo asumimos como si fuera una maldición. Y no hemos aprendido a escuchar el abono que hay detrás de la cruz. El verdadero árbol que da fruto es la cruz del Calvario. El verdadero abono es el valor que trae el sufrir en esa cruz. Ese es el verdadero abono. Se los quiero explicar con algunos santos. Ejemplo, para nosotros, que nos pongan en ridículo frente a 1000 personas, a 2000 personas, frente a todo un pueblo, digamos si viviéramos en un pueblo delante de toda la ciudad, sería una humillación, sería algo terrible, sería acabar con la reputación. Señores, esa humillación fue el inicio de la conversión de San Francisco de Asís. Se desnudó él mismo y se puso en ridículo frente a todo su pueblo. Dejó sus vestiduras voluntariamente, porque lo que para nosotros es estiércol, para los santos es un abono. Para lo que nosotros nos entierra en medio de la tierra, para ellos da fruto, florece. Para Santa Juana Francisca de Chantal, a nosotros nos matan un familiar. Obviamente, si uno no conoce de Cristo, se va a herir. A uno le matan un familiar y solo le llena el corazón de odio, de venganza, de resentimiento. Para esta mujer le matan a su esposo, y al asesino, lo que hace con este asesino es hacerlo padrino de su hijo. Para lo que nosotros es estiércol, los santos veían un abono, veían un abono, veían en el sufrimiento la oportunidad de crecer en el amor. No amaban el sufrimiento, evidentemente, pero sí aprovechaban el sufrimiento para que su amor se hiciera más grande. El sufrimiento se hacía un abono donde ellos podían crecer. Otro ejemplo, más cercano, había una niña que todos los días rezaba con su madre, y su madre siempre rezaba por un hombre, Clímaco.
y rezaban por ellos. Vamos a ofrecer este rosario por Clímaco, todos los días. Yo no sé cómo no le dio curiosidad a la niña y tiempo después preguntó: mamá, ¿quién es el tal Clímaco, aquel hombre por el que tanto rezamos? Mi amor, es el asesino de tu papá. ¿Quién es esta niña? Santa Laura Montoya. Santa Laura, y no dejó de rezar por este hombre, y se volvió la oportunidad para aprender a amar, no para perdonar. No, esto era un concepto más grande. El problema es que nosotros, donde vemos estiércol, podemos sacar abono y no lo estamos aprovechando. Díganme, ¿cuántas cruces podemos estar pasando? Porque les aseguro, ninguno de los que está aquí podría decir: yo no sufro. Todos sufrimos en algo. Es más, algunos particularmente sufren más por el miedo a sufrir. Ay, no, vea lo que va a pasar, y al final no pasa nada y terminan sufriendo más. Pero en esto los santos muchachos han visto un abono del amor, un abono donde el árbol, aquella higuera, dará fruto. Y después de Dios, muy bien. Ahora, finalmente, el Señor dice: 3 años le he dado a esta higuera para que dé fruto. 3 años. 3 años donde el Señor iba, miraba, nada, iba, miraba, nada, buscaba, metía la manito por allá, me lo imagino yo, nada que daba fruto. Quiero que se pregunte cada uno: ¿cuántos años tiene tu higuera? ¿Cuántos años tiene tu higuera? Quizás muchos tendremos más de 3. Más complicada la cosa. Quizás ya no solamente tenemos 3 años sin dar fruto, sino que además ya tenemos el 4.º donde Dios nos iba a dar la misericordia y ya se nos está acabando. Un santo, creo que San Ambrosio también decía: estos 3 tiempos fueron los tiempos de misericordia de Dios con los judíos, y les digo, aplica perfectamente para cada uno de nosotros. Primer tiempo de misericordia: Dios se reveló a la humanidad por medio de Abraham. Dios se nos reveló a nosotros a través de una persona que nos habló de Él, a través de un retiro espiritual, a través de un grupo de oración. Quizás hoy sea ese primer momento donde Dios nos esté mostrando su amor, nos lo vaya a mostrar. Puede que sea hoy. Pero les aseguro, muchos ya vivimos quizás este momento donde Dios se nos reveló, se nos mostró como se mostró en Abraham. Un segundo momento donde el Señor se reveló a Moisés y le dio unas tablas de la ley. Los judíos inmediatamente se fueron a adorar un becerro. Nosotros ya conocemos los mandamientos, los estamos viviendo fielmente, los estamos viviendo con amor. Hemos comprendido el bien que cuida cada mandamiento. Hay mandamientos que cuidan el hogar, honrar padre y madre, incluso cuidan donde uno labora, porque hay que honrar la persona que lo dirige a uno, el patrón, los empleados, etcétera. Hay mandamientos que cuidan el amor del noviazgo: no fornicarás. Cuidan algo, ya entendimos esto, ya lo vivimos con amor. Un tercer momento, cuando el Señor vino a la tierra y se hizo hombre. ¿Y qué hicieron los judíos con Él? Lo crucificaron. Pero Jesús no solo vino y se hizo hombre, y quizás nosotros ya vivimos ese tercer momento o ese tercer año. ¿Por medio de quién vino Jesús al mundo? Muy bien, quizás ya el Señor vino a nosotros y se nos reveló en un retiro, en un momento de conversión. Quizás ya nos reveló lo que quiere de nosotros con los mandamientos, y quizás también ya no se nos reveló dándonos una consagración a la Virgen María. Quizás ya vivimos esos 3 años. Quizás ya estamos terminando, como les digo, ese 4.º año. Ya el Señor nos ha dado a la Virgen María. No alcanzo muchísimo a ahondar en esto. Hay un testimonio, lo pueden buscar en YouTube. Un sacerdote que sale en una entrevista en EWTN. El padre salió en su Eucaristía, leyó el Evangelio era la higuera. Y cuando él leyó el Evangelio de la higuera, tuvo una visión. Y la visión fue cómo sería su juicio. Y se dio cuenta de lo mal sacerdote que estaba haciendo, del mal ejemplo que estaba dando. Y este hombre al final dice:
uno cree que al juicio va a ir y le va a decir, Señor, pero mira lo otro, le va a sacar excusas. No, él dice, ante la verdad de Cristo, solo hay que decir amén. Y se dio cuenta que él se estaba condenando. Y cuando ya Dios, en medio de esa visión que él tuvo, le iba a dar el veredicto para condenarlo, escuchó una voz femenina que dijo, ¿y si le das un año más? Solo un año. Y si le das un año más y yo lo lleno de gracias y yo lo lleno de mi amor y me dejas, yo lo abono y me dejas, yo lo cultivo. Si le das tan solo un año más. Y escuchó que el Señor le dijo, madre, es tuyo. Y él reaccionó de esa visión que tuvo, se consagró a la Virgen y está entregadísimo al Señor. Y ahí quizás empezó su año, porque este evangelio es fuerte. Al final dice, córtalo. O sea, ya tuvo el tiempo. Dios ha tenido misericordia con nosotros, ¿sí o no? ¿Con quién Dios? Ustedes, a ver, en este grupo, ¿quién ha sentido la misericordia de Dios? O sea que ya todos los que levantamos la mano, nos puede llegar la justicia en cualquier momento. Sí, ya vivimos quizás este año de misericordia. No sabemos. Y uno podría decir, pero llevo muy poquito en el proceso de conversión. Miren lo siguiente. Dimas, el buen ladrón, es un ejemplo increíble. Se convirtió en el último momento de su vida, pero ese no es el ejemplo. Se convirtió en el último momento porque antes no pudo conocer de Cristo. Se convirtió en el último momento, pero a partir de ese último momento en que consuela al Señor y le dice, Señor, tú no mereces esto, yo sí, yo soy un pecador. Ahí se convierte Dimas y el Señor le promete el cielo. A partir de ese momento jamás le volvió a ser infiel a Jesús. Y estaba en la cruz y podía renegar. Fue un momento pequeño de conversión, no llevaba mucho, pero un pequeño momento fuerte de amor, de conversión, gana el cielo. O sea que no se trata de si llevamos un año, 2 años, 3 años, se trata de cada uno de nosotros. Puede que haya almas que en 5 minutos, bueno, exagero, en un tiempo de 2 horas como Dimas, puedan alcanzar una gran conversión. Pero tenemos que ser como Dimas, tomarnos la cruz en serio, que nuestro árbol empiece a dar fruto. Miren, yo les aseguro, yo creo que cuando yo meditaba esto, yo decía, este es el dolor que tiene Dios. Y quizás esta charla sea eso, y una dinámica que vamos a vivir, el dolor de Dios. ¿Cuál dolor de Dios? Que Dios todavía piensa, y mi hijo se puede condenar, y mi hijo se me puede perder. Quizás vaya bien, pero se me puede perder. Ese solo pensamiento, les aseguro, tortura más a Jesús que todas las espinas de la corona que tuvo en la cabeza. Ese solo pensamiento lo tortura más. El pensar que nos podemos perder. A uno lo martiriza saber que un pecado lo pueda condenar, pero si uno vive siempre en ese pecado, seguramente lo va a condenar. Es diferente. Una vez Rodri, para terminar, nos decía, ¿cómo se asegura uno que en el último momento de la vida va a estar fiel, firme ante Dios? Es el momento más importante, se decide tu salvación. Nosotros deberíamos preocuparnos por ese momento. Y él decía, pues bien, de como tú vivas en todo momento, seguramente estarás en el último momento. Si en todo momento vivimos en pecado, así seguramente, si vivimos en pecado, moriremos como condenados, seguramente será así. Si vivimos en gracia de Dios, moriremos para el cielo. ¿Y después de Dios? Muy bien, quiero que terminemos haciendo una oración. Cierren sus ojos. Quiero que hagamos una oración y le pidamos a Dios que nos deje ver su dolor. Tú eres el dolor de Dios seguramente. La preocupación de Dios cuando
dijo este evangelio. Puede que seas tú, que sea yo, en quien Dios haya dicho: es una higuera, yo la he plantado, yo he puesto agüita en ella, le he dado los rayos del sol, he visto cómo crece, la he cuidado de que no venga cualquier animal a dañarla. Tú puedes ser aquella higuera. ¿Y qué fruto estamos dando? No pienses en las almas que evangelizas, porque la higuera, Dios, Jesús no esperaba una semilla que sembrara más árboles. No. Eso no era lo que esperaba el Señor. Esperaba frutos, algo que brotara por sí mismo de ella. Él la había cultivado, Él la había sembrado, Él la ha visto crecer. ¿Qué ha dado tu alma para Dios? ¿Qué ha dado tu alma? Y aquí no estamos hablando de a quién le has hablado de Dios, sino tú mismo. ¿Qué puedes ofrecerle en una oración? ¿Cuánta virtud, cuánta pureza, cuánta humildad? ¿O será que te has convertido en el dolor de Jesús, en su preocupación? Así como una madre sufre cuando su hijo no llega a la madrugada y dice: Dios mío, ¿dónde está mi hijo? ¿Qué estará haciendo? ¿Estará metido en las drogas, en el alcohol, en una banda? ¿Qué estará haciendo mi hijo? ¿Será que así piensa Jesús de ti? ¿Será que este árbol no da fruto? ¿Será que este árbol se le olvidó la humildad, la pureza? ¿Será que este árbol está conformado con ramas verdes cuando yo quiero alimentarme de sus higos? Quiero que abran sus ojos y vivamos esta dinámica donde Jesús planta higueras, donde Jesús siembra con amor. Ahí están sus apóstoles, ahí estás tú seguramente. Es el momento de la cena del Señor. Mírala. Con cuánto amor, con cuánta delicadeza el Señor te sirve, te siembra. No le importa aún si vas a dar fruto, igual ha confiado en ti. Allí está el Señor dándote su amor, sus mayores gracias, sus mayores caricias, lo mejor que puede salir de su corazón. Con cuánto amor el Señor te ha lavado los pies también a ti. Y llega donde esta alma que le preocupa, aquella alma de la última cena, aquel apóstol del cual duda, del cual teme, aquel que se ha convertido en su dolor. Salen lágrimas de los ojos del Señor, salen lágrimas de sus ojos. El Señor no puede ni hablar del temor que siente de que esta alma se le pueda perder toda una eternidad sin ti. Esto conmueve verdaderamente el corazón del Señor. Nada le atormenta más. Le besa los pies, los lava, los estrecha a su corazón. Le mira a sus ojos y con sus lágrimas, casi que sus lágrimas podrían hablarle: ámame, mírame, déjame conquistar tu corazón. Y Jesús, con la más dulce de sus palabras, le habla el corazón. Con las lágrimas de mi corazón, te pido no te vayas al infierno. Dime qué quieres. Dame tu alma aquí postrado a tus pies. Dame tu alma. Dime qué quieres. ¿Qué quieres? Te lo he dado todo para evitar este dolor. A mí, tu Dios.
esa alma que me duele eres tú, que estás acá. Te lavo los pies en cada momento que tú vas ante mi hijo y mis sacerdotes, y te lavo los pies para que vuelvas a nacer, para que seas una higuera que dé fruto, no la que he dicho en la parábola de este evangelio. Les pido, no se condenen, les pido, no se vayan al infierno. Los quiero conmigo en el cielo para disfrutar de lo que solo te puedo dar en el cielo. ¿Por qué me sigues cambiando por tus cosas mundanas? ¿Qué te falta? Dime qué quieres que te dé para que puedas estar conmigo. He estado a tu lado, te he enseñado, te he traído a este grupo de oración. He puesto a mis hijos que te digan de todo, te he llevado a mi lado. ¿Qué falta? ¿Qué quieres que te dé? ¿Qué falta? Dímelo, respóndetelo. Quiero estar contigo. De pronto tu fe sube y baja, pero mi fe por ti nunca va a acabar. Como lo hice con los apóstoles, con uno de ellos, hasta el final tuve la fe en él y me dolió. Fue un dolor de Dios. Voy a estar ahí en cada lucha que tengas. Si caes, ahí estaré para levantarte, y más aún te he dado el mayor regalo que pude haber puesto en la tierra, que es nuestra madre. ¿Por qué no la has acogido a ella también? Tú también has tenido una madre terrenal, a la cual, con inferioridad humana, con sus limitaciones humanas, te ha amado. Ahora ella, la madre de Dios, mi madre, ¿cómo no te va a amar? Por favor, les pido de todo mi corazón, con el corazón, no se condenen, no se vayan al infierno. Lo quiero hacer todo por ustedes. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Ahora respóndele al Señor en tu oración. ¿Qué más tiene que hacer? Dile. ¿Cómo más tiene que demostrarse su amor? ¿Cómo más puede hacer Él? No le podemos dar al Señor la cachetada de cambiarlo por una condenación eterna. No podemos darle la cachetada de cambiarlo por una persona. No podemos darle la cachetada de no amarle y corresponderle a su amor. ¿Qué más tiene que hacer el Señor? Ya todo lo ha dado, ya todo lo ha servido. El paso más grande lo dio Él, la cruz. Si te has alejado de Dios, si se te ha endurecido el corazón, esta es la oración para que le pidas al Señor que te haga un corazón de carne, para que no se vaya, para que se quede. Quédate, Señor, en mí. Tú, Señor, que has calmado los mares, ven y calma nuestra alma. Tú que has devuelto la esperanza, siendo el Salvador, reaviva la esperanza de vivir si ya la habías perdido. Deja que el Señor se quede en tu corazón. Deja que el Señor se quede en tu alma. Dile qué más tiene que hacer. Te lo aseguro que lo que tenga que hacer para salvarte, lo hará. ¿Quién sino tú, que calmaste hasta los mares, podrá calmar de mi alma la tempestad? ¿Quién sino tú, que llenaste soledades, podrá dar a mi esperanza un nuevo hogar? ¿Quién sino tú, que después de
de tantos años que a pesar de mis rechazos sigues dándome tu luz. ¿Quién sino tú? Que a pesar de mis pecados no te cruzaste de brazos y en tu abrazo descubrí que me amaste desde siempre. Y para siempre Quédate, Señor, y habita de nuevo en mi alma, que sola quedó tras mi marcha, herida por falta de amor. Quédate, Señor, inúndame con tu palabra, seréname, ven, tráeme calma, que quiero entregarme a tu amor. Quédate, Deja que el Señor se quede en ti. Deja que te tome. Deja que Él sea el que dé fruto en tu vida. Ya no más amargura, ya no más tristeza, ya no más dureza de corazón. Deja que Él durante todos estos años que ha soportado nuestros pecados, nuestros rechazos, nuestra falta de dar amor, nuestra falta de dar fruto, nuestra falta de quererle escuchar, nuestra falta de quererle seguir, nuestra falta de agachar la cabeza, que por fin sea el Señor el que dé fruto en nosotros. Dejemos que el Señor sea quien dé fruto y fruto en abundancia. ¿Quién sino tú, que saciaste a multitudes, podrá alimentar mi alma, que hambrienta está? ¿Quién sino tú? Que curaste uno y mil mares, podrás sanar mis heridas. ¿Quién sino tú? ¿Quién sino tú, que a pesar de estar tan lejos, caminaste hasta mi encuentro para hacerme descubrir Que solo tú eras lo que yo anhelaba, y de nuevo intensamente en tu abrazo descubrí que me amaste desde siempre. y para siempre? Quédate, Señor, Y habita de nuevo en mi alma, que sola quedó tras mi marcha, herida por falta de amor. Quédate, Señor, inúndame con tu palabra, seréname, ven, tráeme calma, que quiero entregarme a tu amor. Quédate, Señor. Vamos a hacer un compromiso pequeño. Si alguien no está confesado, tu primer compromiso para la conversión debe ser tenerle a Él, confesarte lo más pronto, lo más urgente que pueda tener tu calendario, tu día, incluso mañana si es posible. Confesarte. Y si ya estás en gracia de Dios, el compromiso de irnos contra el pecado que más cometimos en el mundo o que aún seguimos cometiendo, irnos contra Él con todos los argumentos, con toda la oración, con toda la fuerza. Ahí está nuestra conversión. Ese es el abono que dará fruto. Irnos contra aquel viejo estiércol, aquella inmundicia del pecado, será la que nos dará a florecer los frutos del amor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,